Bueno, muy buenos días. Agradezco al Programa Nacional de Telesalud esta oportunidad para poder hablar sobre vacunación. Bueno, el día de hoy he preparado una charla sobre todo dirigida para tratar de animarnos a todos en estas circunstancias que estamos viviendo, para no olvidarnos de las inmunizaciones y sobre todo en los adultos, ¿no? Ese va a ser mi énfasis debido a que soy yo internista, ¿no? Y mi formación es entonces de medicina interna, tengo una maestría en farmacología y tengo la subespecialidad en inmunología y alergias, ¿no? Soy miembro nacional de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que depende del PAI nacional como miembro asesor, y he dado conferencias para fabricantes de vacunas acá en el país, algunos tal vez me han debido ver. Entonces, vamos a pasar estas cosas rápidamente. Ustedes saben, la viruela ha sido lo que ha permitido la conquista de América, ¿no es cierto? Más que los arcabuces españoles ha sido la viruela. ¿Mm? Y aquí lo tenemos a Jenner, que ha sido el que primera vez ha utilizado una vacuna, ¿no? De la variola, ¿no? En 1796 sacó de las pústulas de la varíola de la vaca y empezó a entonces vacunar a las personas, y por eso se llama vacunación, porque viene de la vaca, ¿no? Aquí tenemos a Louis Pasteur en Francia, ¿no? Él hizo muchas cosas por la medicina, ¿no? Nos legó la pasteurización, trabajó con los gusanos de seda, y en 1880 los pollos se estaban muriendo con el cólera aviar, ¿no? Que era por una bacteria que se llamaba Pasteurella multósida. Entonces, Pasteur, cuando llegó Julio, ¿no? Le dijo a su ayudante, ¿sabes qué? Prepara, por favor, el cultivo de Pasteurella multósida, porque tenemos que inocular a los pollos para ver qué es lo que va a pasar con ellos. Pero su ayudante se olvidó porque tenía que salir de vacación. Entonces, en Europa, los meses de julio y agosto, el verano, todo el mundo se va de vacación. Entonces, el cultivo de la Pasteurella multósida se quedó en unos matraces, y cuando volvieron de su vacación, el mes de agosto, se acordó, ¿no? El ayudante, que el maestro había pedido que inocule los pollos, y los inoculó, pero lo que él no sabía es que las bacterias, de haber estado un mes en cultivo, se habían debilitado, y entonces los pollos no se enfermaron. Entonces Pasteur tuvo la inteligencia de poder ver eso y poder comprender de que los pollos no se enfermaron debido a que la bacteria estaba entonces muy ralentizada, ¿no? Entonces empezó a fabricar ahí la vacuna contra el cólera aviar, que fue su primer éxito. Después la vacuna del carbunco, y después la vacuna antirrábica, con lo cual todos lo conocemos, ¿no? Entonces, eso es algo de historia. Bien, las vacunas en adultos es un tema prioritario en este momento, ¿no? Y sobre todo también la vacuna a los niños, ¿no es cierto? Tenemos que seguir vacunando, colegas. No nos olvidemos, por favor, de que si es que pensamos que ahora todo es COVID-19, ¿no? Vamos a tener los próximos meses, ¿no? Pequeños brotes o grandes brotes de sarampión, de paperas, de qué sé yo, de todas esas cosas que son inmunoprevenibles, y realmente sería catastrófico y una vergüenza para nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que tender a la práctica habitual de la consulta médica con vacunación, y decir a nuestros adultos cuándo ha sido la última vez que se ha puesto su vacuna, ¿no? Debido a que tenemos un alto porcentaje de morbimortalidad asociada a las enfermedades inmunoprevenibles, y tenemos que evitar las oportunidades perdidas. ¿Qué es una oportunidad perdida? Es aquella situación en que un paciente que tiene necesidad de ser vacunada, pues no recibe la vacuna cuando viene a un centro asistencial, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de averiguar quiénes se han vacunado y cómo está su esquema de las vacunaciones en los adultos. Y la causa más frecuente para las falsas contraindicaciones de las vacunas son que estoy con fiebre, que estoy con diarrea, que tengo vómito, ¿no? Después hay veces que nuestro personal no quiere abrir un frasco debido a que un paciente está ahí y ese frasco es para 10 vacunas, entonces tiene miedo de que no pueda tener 10 personas que usen esta vacuna, etcétera.
Otras oportunidades también son perdidas debido a la logística y la organización del servicio. Hay solamente algunos días de vacunación para ciertas vacunas y los pacientes vienen de lunes a viernes, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es bien importante para ustedes y que es básico. ¿Qué son las vacunas y de dónde vienen? ¿Ya? Tenemos que tener esto bien grabado en la mente porque eso nos va a permitir tomar decisiones en muchos casos. Las vacunas vivos atenuadas, ¿no? Son entonces organismos que están atenuados, pero que pueden tener algo de actividad. Es por eso que no debemos dar estas vacunas vivas atenuadas en personas que son inmunodeprimidas. Bueno, bien importante. Entonces, acuérdense, sarampión, papera, rubiola, ¿no? La triple viral, la vacuna del rotavirus, la vacuna de la viruela, la vacuna de la varicela y la vacuna de la fiebre amarilla, queridos colegas, ¿no? No dar en personas que tienen inmunodepresión, ¿no? Porque estas personas pueden causar una reacción adversa muy seria con estas vacunas que son vivas y atenuadas, ¿ok? Las vacunas inactivadas, entonces, son también, pueden ser organismos vivos que están atenuados o inactivados, ¿no? Entonces, hay vacunas para hepatitis A, la gripe, la vacuna inyectable, polio y rabia también, ¿no? Tener mucho cuidado con los pacientes inmunosuprimidos o inmunodeprimidos. Estas vacunas de subunidades, recombinantes y polisacáridos y combinadas. Entonces, estas vacunas protegen contra el Haemophilus influenza, la hepatitis, el virus del papiloma humano, la tosferina como parte de la vacuna DTaP combinada, la enfermedad neumocócica, ¿no? Esto es del herpes zóster o culebrilla y la influenza, ¿no? Que son también por subunidades y recombinantes. En general, estas vacunas sí, no le van a causar daño a una persona inmunodeprimida o inmunosuprimida, pero ¿no? Estas personas no van a producir anticuerpos de la manera que se debería en una persona que tiene un sistema inmunocompetente. Entonces, en este sentido, tenemos que averiguar muy bien esto de la inmunosupresión y la inmunodepresión, ¿ya? Y las vacunas con toxoides, ¿qué es un toxoide? No es un virus, no es una bacteria, pero es una sustancia que está producida por una bacteria, por ejemplo, el toxoide tetánico, el toxoide diftérico, ¿no? Es un veneno que está producido por estas bacterias. Y entonces los toxoides son sustancias que inactivan estos venenos, ¿ok? Y se utilizan para protegernos de estos venenos producidos por estas bacterias. Esos son los toxoides. Muy bien, empezaremos a hablar de cada vacuna, la doble adultos, que son la difteria y el tétanos, que es la asociación entre el toxoide tetánico y toxoide diftérico. Entonces, si no tiene el esquema completo de 3 dosis, pues tenemos que darle, ¿no? a nuestro adulto el esquema completo. Y si recibieron un esquema primario y un refuerzo más allá de los últimos 10 años, aplicarle una dosis, ¿no es cierto? Esta vacuna debe reemplazar la práctica habitual de inmunizar contra el tétanos, ya que también se debe dar protección durante toda la vida contra la difteria, ¿no? Cada vez que ustedes ven una herida, lo primero que piensan es en el tétanos, pero nos olvidamos también de la difteria. Entonces, sería bien acordarnos de la difteria y tener esa oportunidad de vacunar contra la doble adultos, ¿no? Difteria y tétanos cada vez que queremos vacunar solamente contra el tétanos, también acordarnos de la difteria, ¿ya? La Tdap, ¿no? Que es la triple, ¿no? Que tiene tétanos, difteria y tosferina. Ahora, desde el 2005 todos los adultos necesitarían en vez de la doble, ¿no? Desde el 2011 la usamos en mujeres embarazadas, una dosis en el tercer trimestre de embarazo, y también desde el 2011 se indica para adolescentes y adultos que están en contacto con los bebés. Ustedes saben que la tosferina es un problema que puede ser muy grave para los bebés, con mucha mortalidad para los bebés. Entonces, la gente que está en contacto con bebés debería vacunarse contra la tosferina, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Se necesita una dosis de refuerzo de la Tdap cada 10 años. Vean este trabajo que han hecho acerca de la coqueluche en adultos y adolescentes con tos prolongada, ¿no? Es una enfermedad que está en vías de otra vez empezar debido a que la vacunación contra la tosferina va a disminuir conforme pasa la adolescencia y generalmente hacia los 20 años, ¿no? Ya no tenemos anticuerpos contra la tosferina. Entonces,
eh, hay varios trabajos ya que demuestran que los adultos en las unidades de emergencia que vienen con tos prolongada de 14 días, 20 días, ¿no? Entonces, miren, aquí un 21% de estos adultos que tienen tos ha sido positivo para Bordetella pertussis, ¿no? Pacientes ambulatorios que están con tos de más de 14 días, 12% ha sido positivo para Bordetella pertussis. Y aquí, en una clínica pulmonar, pacientes que vienen a una clínica pulmonar por tos persistente, 25% son positivos para Bordetella pertussis. Eso nos dice que es una enfermedad reemergente, la coqueluche en el adulto, y necesitamos siempre pensar en esto y pensar en la vacunación para la coqueluche. Los efectos adversos de la doble, ¿no? Adultos son locales, siempre toda vacuna puede producir eritema, induración, dolor local, generales, fiebre moderada, malestar. El tozoide tetánico generalmente no va a ocasionar reacciones locales o generales, pero este tozoide sí puede producir algunas reacciones generales después de repetidas inoculaciones por reacciones locales o hipersensibilidad retardada en el sitio de la inyección, ¿no? Las contraindicaciones, la reacción alérgica y si ha tenido un síndrome de Guillain-Barré, ¿no? 6 semanas posteriores a una dosis previa de esta doble adulto. Este es el esquema recomendado para el manejo de heridas que todos ya estamos manejando, ¿no? Sobre todo para el tétanos. Entonces, recalcar que en este caso del tétanos, también pensar en la difteria y aprovechar esa vacuna para que sea difteria tétanos en vez de solamente tétanos. Ahora, manejo ante la exposición de una herida, ¿no? Que puede ser potencialmente tetanígena. Si tiene su esquema completo con última dosis dentro de los 5 años, pues no necesita un refuerzo. Y si su esquema es completo, pero transcurrieron más de 5 años, se aplica un refuerzo. Y si el esquema es incompleto, hay que completar el esquema, o sea, las 3 dosis más la gamma globulina. ¿Okay? Entonces, el personal de salud, nosotros debemos tener siempre completo el esquema de vacunación con difteria tétanos consistente en 3 dosis, ¿no? Que se da al día 0, 1 y 6 meses después, y un refuerzo cada 10 años, ¿ya? Tenemos que tener siempre esta vacuna al día en personal de salud. La hepatitis B, entonces, sabemos que es un virus estable en el medio ambiente, sobrevive hasta una semana fuera del organismo. El riesgo de transmisión es alto por lesión percutánea. Es también una vacunación que siempre el personal de salud la debe tener. Nosotros, nuestras enfermeras, nuestro personal, ¿no? De enfermería tiene que tener esta vacuna siempre. Y los pacientes pueden ser infectados sin que sea evidente, ¿no? Por un pinchazo, etc. La vacuna para hepatitis es efectiva, segura, obligatoria en el equipo de salud. Su eficacia es del 95-99% con 3 dosis, ¿no? Y se hace al día 0, después de un mes, y un refuerzo al 6º mes. Son 3 dosis. Después de finalizada la vacunación, se puede medir los anticuerpos antihepatitis B y se considera una respuesta protectora 10 miliunidades por ml o más de estos anticuerpos. Las indicaciones, entonces, al personal de salud, pacientes HIV positivos deben recibir esto, pacientes, ¿no? Con homosexualidad, bisexuales, heterosexuales, promiscuos, hay que ofrecerles la vacuna, adictos a drogas endovenosas tienen que tener la vacuna, los hemodializados tienen que tener la vacuna, convivientes, contactos sexuales con portador del virus de la hepatitis B, también hay que darles la vacuna, viajeros a zonas con alta endemicidad, pacientes que reciben transfusiones frecuentes, adolescentes, docentes, pacientes con hepatopatía crónica deben recibir la vacuna, ¿no? Estas son las indicaciones. La indicación de virus de la hepatitis B, entonces, si los anticuerpos no son insuficientes, se considera entonces que debería recibir gamma globulina específica en caso de que se exponga a la hepatitis B. Cuando el personal de salud se expone ante un pinchazo, hay que analizar la sangre, otro fluido potencialmente contaminado para evaluar la infección por hepatitis B, HIV, y si se detecta infección por virus de la hepatitis B y no está adecuadamente protegido, hay que darle gamma globulina específica en dosis de 0.06 ml por kilo, debe ser aplicada en las 72 horas del contacto, y la gamma globulina que se aplica con la vacuna a ese mismo momento, pues no va a disminuir la eficacia de esta vacuna, porque esta vacuna va a actuar en las 2 semanas siguientes a su aplicación. La vacuna antigripal
¿no? La conocemos, ya la deben tener ustedes en sus consultorios, en el primer nivel, ya se está distribuyendo y debemos hacer entonces la campaña y ofrecer esta vacuna antigripal a todas las personas, ¿no? Este año vienen dos cepas, H1N1, H3N2, dos cepas de influenza B. Está preparada con las cepas estimadas prevalentes en esta época invernal, según lo recomendado por la OMS para el Cono Sur, y se aplica todos los años en otoño, quiere decir en abril y en mayo. Las indicaciones de esta vacuna antigripal, siempre para el personal de salud, nosotros debemos recibir esta vacuna todos los años, los mayores de 65 años también obligatoriamente, adolescentes en tratamiento crónico por enfermedades crónicas como ser EPOC, cardiopatías, diabetes, insuficiencia renal crónica, HIV, etcétera, ¿no? Todas las personas con problemas de salud crónicos. Las embarazadas por más de 14 semanas de gestación se puede aplicar, y pacientes residentes en geriátricos, instituciones de cuidados prolongados, debe aplicarse también la vacuna. Los efectos adversos de esta antigripal son poco frecuentes, generalmente dolor, ¿no? El paciente dice, sí, me duele un poquito el hombro, porque yo generalmente les indico, si son derechos, aplicarles en el hombro izquierdo, ¿no? Y si son zurdos, aplicarles en el hombro derecho, así van a tener menos malestar. Los eventos adversos generales, como fiebre, malestar, mialgia, son raros, son muy raros en realidad, y generalmente tienen horas después de la vacunación, ¿no? O sea que la persona que dice, me han puesto la vacuna y 3 días después me he enfermado, pues es otra cosa, ¿no? No es un evento relacionado a la vacuna, ¿ya? Por si acaso. Y por otra parte, esta vacuna antigripal tiene pues muchos mitos urbanos, uno de los cuales el más repandido es el que dice, sí, me vacuné contra la gripe y me dio gripe. Eso es imposible debido a que esta vacuna antigripal está hecha con pedazos de los virus, no son virus vivos atenuados. Entonces, es imposible que uno se enferme con él, ¿ya? Las contraindicaciones, la reacción alérgica severa a una dosis previa, especialmente cuando las personas son alérgicas al huevo, ¿no? Hay que tener cuidado. Y las enfermedades agudas o moderadas, con o sin fiebre, también está contraindicado dar una vacuna. Y las falsas contraindicaciones son la alergia que no ha sido severa, cuando han recibido aminofilina, profilaxis o tratamiento antiviral, ¿no? Si están recibiendo, también esas son falsas contraindicaciones. La manejo ante exposición en personal de salud, cuando hay un brote por influenza A, está indicado el uso de antivirales, ¿no? ¿Cuándo? ¿No? Cuando el personal no está vacunado, hasta una semana después de haber concluido el brote, ¿no? Se puede usar oseltamivir en el personal de salud si hay un brote de influenza, o también, si no hay eso, se puede usar el Gabroral, que está disponible en la Tadina, ¿ya? El personal recientemente vacunado hasta 2 semanas luego de la vacunación también se puede usar profilaxis contra la influenza, porque la vacuna va a ser activa 2 semanas después de la vacunación, ¿ya? La vacuna antineumocócica, tenemos 2 tipos de vacunas, la vacuna 23 valente, ¿okay? Que es polisacáridos, y la vacuna 13 valente, que es conjugada, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta vacuna antineumocócica? Pues hay que ofrecerle a nuestro personal de salud, sobre todo, ¿no? Está indicado, personas que tienen HIV, anemia derpanocítica, personas que tienen leucemia, linfomas, mieloma múltiple, otros tumores, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, tratamientos inmunosupresores, trasplantes, esplenectomía, embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación. Estas serían las indicaciones para la vacunación contra la neumonía, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacemos? Aplicamos una dosis única por lo menos 2 semanas antes de un trasplante, antes de la esplenectomía, antes del comienzo del tratamiento antineoplásico, 2 semanas antes del tratamiento inmunosupresor, ¿ok? Acuérdense, por favor, de eso y de ofrecer a nuestros pacientes esta vacuna. La revacunación en adultos es cada 5 años, ¿ya? Y no tienen indicación de revacunarse los pacientes que tienen EPOC, patología cardiovascular, alcoholismo, fístula del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué vacuna vamos a usar? ¿No? Vamos a usar la vacuna 13 valente conjugada, ¿no? Primero, y luego del mes usamos la vacuna de polisacárida o 23 valente, ¿no? Primero ponemos esta, la 13 valente, y luego un mes después la polisacárida 23 valente. Entonces, de esa manera, los anticuerpos, pues una belleza, suben para todos los tipos de neumococos. ¿Okay?
La antineumocócica se aplica entonces 2 semanas antes de tratamientos inmunosupresores, trasplantes, tratamiento antitumor, etc. La inmunidad empieza a los 15 días de la aplicación, en inmunocompetentes dura 5 años y la inmunidad disminuye no, a 3 años en los inmunocomprometidos, nos habría que revacunar también, ¿ya? Las contraindicaciones son las reacciones alérgicas graves y contraindicado la revacunación antes de los 3 años de una dosis previa. Efectos adversos son también los locales, los generales pueden ser fiebre, también son raros, ¿ya? Y generalmente estas reacciones generales son un poquito más frecuentes en los pacientes revacunados, ¿no? Quiere decir que ya han recibido hace 5 años, previamente hace 10 años, entonces si es la segunda o tercera vez que recibe, puede tener un poquito de fiebre. La hepatitis A es producida por un virus también, transmisión fecal oral. Hay brotes en hospitales con pacientes sanitéricos, con incontinencia fecal, diarrea, que no cumplen las precauciones estándar, transmisión fecal oral. Y se ha observado también hepatitis A por transfusión de sangre, ingesta de alimentos contaminados. Tenemos la vacuna, ¿no? Aunque no está en el PAI, pero se la puede ofrecer a las personas, sobre todo extranjeros que llegan acá, personas no inmunosuprimidas también se les puede ofrecer. Las indicaciones, hay que hacer una serología previa. Si la serología es negativa, entonces podemos vacunar, ¿no? Hay pacientes que se enferman con hepatitis A, ni se dan cuenta, pero ya tienen anticuerpos, ¿no? Que los protegen de esto. Entonces, si tienen serología previa negativa, se vacuna, ¿ya? Y no está indicada la vacunación de rutina contra hepatitis A en el personal de salud, porque generalmente ya estamos todos inmunizados en el personal de salud contra hepatitis A, ¿ya? También hay manejo contra la exposición de hepatitis A, se puede dar inmunoglobulina, ¿no? Policlonal, dentro de los 14 días posteriores al contacto, una dosis de 0.02 ml por kilo, ¿no? De gamma globulinas policlonales, ¿no? Se aplica previa a la serología. Muy bien, la doble viral, sarampión, rubiola, ustedes ya han escuchado que en Santa Cruz hemos tenido algunos brotes de sarampión, estamos rodeados de un gran país que es Brasil, en donde hay brotes de sarampión, hay brotes de sarampión en México, brotes de sarampión en Venezuela, ¿no? Entonces, la vacunación contra el sarampión se está debilitando en todos los países, las coberturas están cayendo, entonces debemos hacer todo el esfuerzo posible en que las personas estén vacunadas contra el sarampión. Los adultos usan la doble viral que se llama sarampión rubiola o SR, ¿ya? Ahora, este sarampión se disemina por vía aérea, su R0 es de 18, queridos colegas, ¿no? El del COVID-19 es de 2 a 3, ¿ya? Entonces, es bien contagiosa esta cosa y por favor vacunen a todos los que puedan. Bueno, es importante. Los pacientes con rubiola congénita pueden eliminar el virus por orina hasta el año de vida, ¿no? En caso de la rubiola. ¿Ya? El contagio de estas infecciones ocurre desde 4 horas antes que aparezcan las primeras manifestaciones clínicas, la erupción. El personal puede ser fuente propagadora de una epidemia, tanto en trabajadores como en mujeres en edad fértil, con elevada morbilidad y costos económicos altos. El personal de salud obligatoriamente tiene que estar vacunado contra el sarampión rubiola. Chequen, por favor, sus carnes de vacunación y pidan esta vacunación, ¿no? Colegas, enfermeros, camilleros, todos esos debemos estar vacunados, ¿ok? La doble viral, entonces, cuando se adquiere durante el primer trimestre del embarazo, causa en 90% de los casos anormalidades congénitas. Y la historia de enfermedad previa no es suficiente para asegurar que un trabajador esté inmune, por lo que se debe solicitar serología, ¿no? Para ver si tiene anticuerpos protectores. Todo el personal debe estar vacunado, como hemos dicho, lo repetimos a cada vez porque es muy importante para el personal de salud, ¿ya? Y en nuestro país se ha iniciado, tenemos, ¿no? A nivel del ministerio, un programa de erradicación de la rubiola congénita y ahora estamos con un programa de control del sarampión. Debemos entonces vacunarnos contra el sarampión para lograr la máxima efectividad en disminuir el brote actual. Entonces, de varicela no vamos a hablar mucho porque es una vacuna que no está disponible ni en el PAI ni en lo privado tampoco, ¿ya? Y sí vamos a hablar de la fiebre amarilla, que es un problema, ¿no? Endémico en el medio, es una enfermedad cuyo agente etiológico es un virus perteneciente al género de los flavivirus de la familia Flaviviridae. Se transmite a través de la picadura de mosquitos del género Aedes y Haemococcus, ¿no? Tenemos brotes ocasionales
¿Y quiénes son contraindicados? ¿Quiénes no deben recibir la vacuna contra la fiebre amarilla? Porque es una vacuna de un virus vivo atenuado. Entonces, los inmunodeprimidos no deben recibirlo. Pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen HIV, SIDA, uso de drogas inmunosupresoras, inmunoterapia, radioterapia, ¿no? No deben usar la vacuna para la fiebre amarilla. Ojo, tengan cuidado. Historia de reacción anafiláctica reciente relacionada al huevo y sus derivados o anafilaxis a la vacuna de la fiebre amarilla, ¿no? No vacunar durante el embarazo y menores de 6 meses, contraindicadísimo, ¿ya? Bien. El herpes zóster también es importante hablar en adultos, ¿no? Aunque no tengamos la vacuna en el medio, pero deben saber que en otros países hay la vacuna del herpes zóster. La incidencia del herpes zóster es de 400 en 100.000 habitantes, ¿no? A partir de los 60 años de edad, en otros países es mandatoria la vacunación porque el herpes zóster ocasiona costos altos en cobertura de salud. Ok, y esto es más o menos lo que se recomienda para las inmunizaciones en los adultos, ¿no? Y lo que más o menos usamos acá en el medio. Les agradezco su atención a todos los queridos colegas y nuestros enfermeros que están en atención primaria de salud. Un gran abrazo. Cuídense mucho y estoy aquí dispuesto a responder todas las preguntas que quieran respecto a vacunación. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, doctor, por su brillante participación. Estamos ahora esperando las preguntas. Por favor, los que tuvieran, levanten la mano para cederles el micrófono. Soledad Yanela, adelante, por favor, active su audio y su cámara. Sí, señora Soledad, la escuchamos. Si nos puede contar de dónde nos está llamando. Adelante con su pregunta. Sí. Solamente aprieto esto, ¿no? Doctor Fisher, adelante, le hemos cedido el audio. Buenos días. Mi consulta es Hola, sobre doctor las Fisher. vacunas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gusto. Buen día, doctor. Gusto. Adelante, doctor Fisher. Díganos de dónde nos está llamando y adelante con su pregunta. Bueno, yo encuentro Riberalta, Beni. Muy bien. Saludos a Riberalta y al doctor Florido, que lo conozco, que debe estar por ahí. Ah, tenemos todos aquí, al doctor Florido, a los dos Floridos. Claro, el Francisco Panchito. Florido. Eso, sí. Sí. Doctor, mi consulta es la siguiente. Sobre las vacunas comerciales, como Influvac Tetra de Abbott, el Viraflu de Laboratorios Vago, Ajá. que aparentemente es contra el H1N1, H3N2 y un par de cepas más, ¿no? Dos ¿Usted cepas para, recomendaría, sí, para la influenza B. sí, recomendaría exactamente, recomendaría sobre el uso de estas vacunas en pacientes susceptibles como por ejemplo, niños menores en este caso, o personas adultas que tengan enfermedades de base? Sí, doctor Fisher. Es importante que en esta pandemia COVID-19 hagamos hincapié en la vacunación de la influenza. Usted sabe que la influenza es un diagnóstico diferencial del COVID-19 porque se presenta de manera igualito, ¿no? Es con fiebre, con tos, con malestar general, con artralgias, ¿no? Entonces, si una persona ha recibido la vacuna contra la influenza, ¿no? Es un diagnóstico menos en el que pensar, ¿no? Entonces, bien importante que todas las personas adultas reciban la vacunación contra la influenza.
¿ya? Porque nos está inmunizando contra un diagnóstico diferencial del COVID-19. Por otra parte, ¿no? Los estudios demuestran de que el COVID-19 jala otros virus también cuando produce la infección y puede jalar también al virus de la influenza, lo cual agrava mucho el cuadro. Esto estamos hablando de coinfecciones, el virus del COVID-19 y el virus de la influenza. Entonces, si la persona ha estado vacunada contra la influenza, pues tenemos un enemigo menos en el que pensar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer hincapié en la vacunación contra la influenza en esta época, para todos los adultos que puedan. Ahora bien, ¿qué vacuna usar? Tenemos la vacuna tetravalente y la vacuna trivalente. Depende de qué tenga usted disponible, doctor Fisher. Si usted tiene disponible la vacuna de Vago o la vacuna de Pasteur o la vacuna, no importa qué vacuna tenga disponible, ofrézcala y haga abogacía por la vacuna de la influenza para que todos el que pueda ponerse se la ponga. ¿Ok? Esa sería la recomendación en esta época. Muchas gracias. Igualmente, gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, participantes, Liz Peña. Están incrementando partos domiciliarios con el recién nacido. Perdón, no escuché la pregunta, si la pueden repetir. Claro que sí, doctor. Acá nos hacen la pregunta, ahora se están incrementando partos domiciliarios. ¿Cómo aplicamos toxoide antitetánico en el recién nacido? Bueno, tenemos que actualmente en esta época de COVID-19, el gobierno ha activado el PAI para tratar de mantener nuestras coberturas de vacunación altas con brigadas de vacunación. Entonces, debemos nosotros contactar al vacunatorio local en el primer nivel y debemos entonces inscribir a nuestros recién nacidos para que estas brigadas de vacunación hagan la vacunación, ¿no?, de nuestros recién nacidos según el esquema del PAI nacional. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, acá tenemos en el chat otra pregunta proveniente del municipio de Charaña. ¿Ya? Dice, acerca de la vacuna del herpes zóster, ¿a qué niveles de atención en salud llega? Y si tiene algún riesgo de vacunar a personas con COVID-19. Muy bien. Entonces, lamentablemente la vacuna del herpes zóster todavía no está en el PAI nacional, no está disponible en el PAI nacional, ¿no? Y lamentablemente no la tenemos esa vacuna disponible en Bolivia. Los países que nos rodean sí está disponible y se la ofrece a personas por encima de los 60 años de edad en el primer nivel de atención de salud. ¿Ya? Muchas gracias. Y vamos a ceder, doctor, la última pregunta a El Trigal. Adelante, doctor o doctora, ya está habilitado su audio. Sobre la vacuna, la pentavalente que lleva la DT, nosotros teníamos entendido de que un niño que recibe las 5 dosis de vacuna pentavalente estaba inmunizado para toda su vida y ya no tiene necesidad de recibir la DT. Sí, eso debemos tener cuidado, ¿no? Debido a que cuando hay heridas que son tetanígenas en adultos y si es que no has recibido un recuerdo de la difteria y del tétanos en los 5 años anteriores, habría que tratar de ponerle también un recuerdo para levantar su inmunidad, porque los anticuerpos se disminuyen con los años. Entonces, en el adulto tenemos que tener cuidado de levantar estos anticuerpos, tanto de la difteria como con el tétanos también. ¿Ya? Muchas gracias. Y el esquema de vacunación en adultos, nosotros tenemos 5 dosis que son al contacto, al mes, a los 6 meses, al año y al otro año hasta completar 5.
Ya, usted me está hablando de la vacuna. ¿De DT. cuál vacuna? DT. De la DT. Entonces son 5 años, ¿no? Que tienen que tener en la mente, ¿ya? Si dentro de los 5 años no han recibido una vacuna de difteria tétanos y tienen una herida tetanígena, pues hay que darle un refuerzo de esa vacuna, ¿no? Acuérdense de eso, es bien facilito. Vacuna de la difteria tétanos son 5 años, ¿ya? Y tienen una herida tetanígena y no tiene la vacuna en los 5 años, pues hay que aplicarla a ese momento, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pregunta más tiene la maestra? ¿Cuál es la que? Bueno, doctor, agradecerle una vez más por su participación. Muchas gracias, doctor. Vamos bien, a dar ya. paso a la siguiente conferencia. Muy bien, muchas Doctora gracias. Rosario Ruiz. Gracias, doctor.